políticas que pueda hacer el nuevo primer ministro de Reino Unido. Falta que jure en el cargo, por supuesto, pero digamos que en el papel ya es el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. ¿Qué tiene que hacer para calmar, digamos, los mercados, para tratar de llevar una estabilidad política dentro de su país? Y también cómo llega y cómo recibe Europa, cómo recibiría Europa este nombramiento de Rishi Sunak como primer ministro de Reino Unido. Carmen. Hola, muchas gracias. Mira, yo creo que sí, este primer anuncio de su primer presupuesto, de sus líneas de gobierno van a ser claves. Lo que tanto los mercados como la población acá están esperando realmente es claridad y estabilidad, porque las últimas semanas, las últimas 6 semanas han sido realmente de caos, una sensación de caos total, algo que en Inglaterra no es algo a lo que la gente está acostumbrado. Y por lo tanto, se le va a pedir al primer ministro que ponga orden en la casa. Ahora, el desafío que tiene, que es muy grande, es cómo se consigue crecimiento, por ejemplo, a nivel económico, sin aumentar el gasto social en el momento que estamos con crisis múltiples, energética, política, económica, con un 10% de inflación, para satisfacer la demanda de su población, que en este momento lo va a pasar mal. Se viene el invierno, se vienen las cuentas energéticas que van a estar muy altas, y problemas múltiples, tanto como para la educación, la salud, etcétera. Carmen, también recordemos que fue el propio Partido Conservador que presionó a Liz Truss para que dejara su cargo a un lado, para que renunciara como la primera ministra británica. Evidentemente, el mismo Partido Conservador eligió en este momento a Rishi Sunak. Ahora, la pregunta es, ¿van a dejar gobernar a Rishi Sunak más de 44 días como lo hicieron con Penny Mordaunt? Evidentemente, todo parece indicar que sí, perdón, con Liz Truss. Evidentemente, todo parece indicar que sí, para tratar de calmar un poco los ánimos, ¿no? Y también toda la economía de Reino Unido. Pero, digamos, ¿cómo están las cosas dentro del propio Partido Conservador? Yo creo que dentro del Partido Conservador se ve a Rishi Sunak como la única opción de seriedad, la única opción de alguien preparado que tiene por lo menos una noción clara de lo que se necesita hacer a nivel económico. Ahora, con usted de acuerdo o no esté de acuerdo con las políticas que él vaya a llevar adelante, es una persona preparada y en ese aspecto va a entregar, por lo menos al sector económico, una tranquilidad muy grande. El partido, sin embargo, sigue con una guerra civil bastante importante por dentro. Los grupos de extrema derecha, el European Research Group, que hasta hoy día se oponía, digamos, a dar el apoyo que fuera a él como a Mordaunt, eh, siguen siendo grupos con mucha influencia dentro del partido, aunque ha disminuido porque las estadísticas indican de que el partido ha perdido apoyos entre la ciudadanía de modo vertiginoso. Es decir, su propio think tank hoy día, que se llama Onward, Up UK Onward, estaba publicando hoy día una serie de láminas donde explicaban de que si no aumentan rápidamente una política intervencionista económica y mantienen ciertas políticas de orden social más bien conservador, como por ejemplo políticas anti-inmigración y también por ejemplo, lo que serían los temas trans o temas valóricos, el partido, digamos, se podría dividir y quebrar en dos. Entonces, no sé cómo va a navegar todos esos parámetros el primer ministro, pero yo creo que es alguien que viene observando todo lo que pasa hace rato, no es alguien que va a improvisar y yo creo que nos podemos esperar a algunos anuncios bastante drásticos. Unas elecciones generales, digamos, fuera del panorama por el momento, a menos que las cosas se le compliquen evidentemente a Rishi Sunak. Disculpa. Sí, no, quiero hablar de una posibilidad de a lo mejor unas elecciones generales, como también lo estábamos conversando con Ah, nuestra corresponsal Luisa Pulido, que más del 50% de la población elegiría evidentemente a los laboristas por este caos políticos que también, como lo conversábamos con analistas anteriores, digamos que pudo haber comenzado con David Cameron cuando hizo este referendo del Brexit para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, luego cuando se materializó que todavía no hay unas cosas claras, sobre todo con el protocolo de Irlanda del Norte. Entonces, ¿qué tan lejos o cerca pudiéramos estar de unas elecciones generales? ¿Cuál sería el escenario, digamos, que tiene que haber dentro del Reino Unido para que esta posibilidad sea efectiva?
De modo interesante lo que nombras tú, el protocolo de Irlanda del Norte, es súper importante porque el European Research Group lo único que quiere es terminar con un Brexit, ¿no? A la dura, como lo venían haciendo, y la presión que tenían tanto Penny Mordaunt como Sunak esta mañana era comprometerse a usar los actos de Parlamento, que significa que el Parlamento y la Casa de los Comunes puede tomar una decisión sin pasar por los Lords, ¿no? Y llevar a cabo, por ende, este protocolo de Irlanda del Norte. Eso haría que la derecha dura, digamos, se fortalezca dentro del partido, pero al mismo tiempo no es necesariamente lo que el electorado quiere, porque lo que está sucediendo es que en realidad el votante Tory parece ser mucho más centrista, mucho más moderado, y eso le quitaría mucho peso a Sunak dentro de su propio partido con la otra ala. Entonces, es un acto de equilibrio el que tiene que ser el primer ministro, y esto podría llevar a tensiones tan grandes que sí, se podría llamar a elecciones generales rápidamente si es que, por ejemplo, él no hace lo que quiere esta la dura y decide posponer el tema del protocolo de Irlanda del Norte. Eso sería, por ejemplo, un escenario. En términos económicos, mayor gasto social, etcétera, etcétera, también podríamos crear malestar entre ciertos grupos del Partido Conservador. Entonces no se sabe exactamente qué podría hacerlo caer, pero existen muchos elementos que sí podrían. Entonces sí, estamos frente a la primera vez desde el 97 que el Partido Laborista está tan fuerte en las encuestas. Hay más de 38 puntos, creo, de diferencia en este momento. Y cualquier error va a hacer caer este gobierno. O sea, esa es la fragilidad con la que está trabajando Rishi Sunak. Por lo tanto, es un acto de valentía pasar a ser primer ministro En este momento actual que vive Reino Unido, pero digamos también, Carmen, en el Partido Laborista, ¿qué otras opciones tienen más allá de hacer posición evidentemente dentro de la Cámara de los Comunes? ¿No tienen otra opción más allá para acercarse más al gobierno, ¿no? Para presionar más, digamos, esta estabilidad que pueda alcanzar el Partido Conservador con la elección de Rishi Sunak? O también, digamos, el Partido Laborista en este momento, que ojalá sea así, piense en el pueblo y diga, pues vamos a esperar a ver qué hace Rishi Sunak para estabilizar las cosas, porque al final los que están sufriendo ahora son los británicos, con los altos costos de la energía, sobre todo de cara al invierno, cuando también siempre lo hablamos con nuestra corresponsal Luisa Pulido, la gente pues va a tener que elegir dentro de poco, digamos, si comer o calentarse. Claro. Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que el Partido Laborista ha estado haciendo un juego de ajedrez muy inteligente, si uno lo observa ahora con un poquito de distancia, y es que ha dejado a los conservadores cometer los errores solos. Pero también, y la semana pasada se hicieron en parte caer atrás, forzaron un voto sobre el tema de fracking, ¿no? Eso es la extracción de petróleo Sí. y de gas en el norte de Inglaterra, de modo táctico, porque al forzar ese voto en la Cámara de los Comunes, dejaron en claro frente a toda la población cuál era la posición, por ejemplo, del Partido Tory de pasar a llevar sus promesas del 2019. Yo creo que va a ser el juego del Partido Laborista en este momento va a ser eso, dejar que se cometan errores de modo espontáneo, pero al mismo tiempo también provocar en ciertos temas, por ejemplo, podríamos hablar algo en relación a gasto de salud, podríamos hablar en temas de inmigración, podríamos ir de modo muy sutilmente poniendo trabas al gobierno para obligarlo a pronunciarse sobre ciertas políticas que van a incomodar al electorado. Y esa es la táctica que hasta ahora les ha funcionado muy bien y es un ejercicio de paciencia, en el fondo dejar que este gobierno caiga. ¿Qué va a pasar con Penny Mordaunt? ¿Va a seguir siendo la líder de los conservadores dentro de la Cámara de los Comunes? ¿Todavía, digamos, puede seguir siendo una persona fuerte dentro del Partido Conservador? Recordemos también que se hablaba de que es muy apoyada, ¿no?, dentro de las bases duras del Partido Conservador. ¿Va a seguir teniendo su peso fuerte en este partido? Yo creo que sí, de todas maneras. Incluso cuando pero los miembros del Parlamento Sí, pasan a lo que se llaman los backbenchers, sí. ¿no? Que se sientan más atrás, que no son parte del gobierno, se siguen teniendo una influencia muy grande. Y entonces da lo mismo en realidad dónde esté sentada,
es un personaje con mucho poder, con mucho arrastre y por algo llegó hasta la nominación ahora hasta donde llegó. Y sí, yo por lo menos la veo jugando un rol importante. Ahora bien, no creo, no sé exactamente hasta cuándo no escucha bastante chisme interno de los partidos, Sí. así si Sunak realmente la va a incorporar al gobierno, que podría ser una tácticamente interesante, un modo de controlar a ese sector incorporándolo dentro del gobierno. Entonces, hay que ver cómo Sunak va a navegar eso. Yo creo que Sunak es el que va a realmente poner en orden la caja y tiene ese control, porque hoy día lo que pasó fue que realmente lo convirtieron en líder de su partido. Él va a tomar esas decisiones. Él va a decidir quién se sienta dónde y en qué lugar, porque necesita tener un liderazgo ahora, más que nunca, firme. Si no, puede ser desastroso. Claro, Carmen, también tenemos en nuestra conversación conectada a nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, que quisiera incorporar. Y Luisa, yo no sé qué puede pasar también con Liz Truss, completamente ya fuera de la escena política de Reino Unido, la primera ministra más breve de ese país. Y también, bueno, estabas escuchando nuestra conversación con Carmen. Evidentemente, cualquier pregunta que le quieras hacer está bienvenida, Luisa. Gracias, Raúl. Definitivamente Liz Truss está en las últimas horas en el gobierno en Downing Street. Mañana muy probablemente irá a visitar al rey Carlos III para presentar oficialmente su renuncia como primera ministra y posteriormente entonces Rishi Sunak ingresará probablemente al Palacio de Buckingham aquí en el centro de Londres y entonces el rey Carlos III le preguntará a Rishi Sunak, le pedirá que forme un gobierno en su nombre y entonces iniciará el gobierno de Rishi Sunak. Y por supuesto la gran pregunta es qué va a suceder con Liz Truss. Después de esta situación tan compleja, he leído en los periódicos cercanos al Partido Conservador que las últimas horas de Liz Truss, antes de que fuera forzada a renunciar, fueron muy difíciles a nivel personal y que de hecho cuando ella termina ese discurso que vimos aquí en France 24, en el que renuncia, ella reingresa a Downing Street, su cara era de completo alivio porque había tenido 6 semanas de pesadilla, así que seguramente Liz Truss seguirá como diputada, pero seguramente necesitará unas vacaciones. Raúl, después de semejante crisis y la complejidad que tuvo que vivir como persona, será bien compleja, pero no hay certeza de si, por ejemplo, seguirá como Theresa May, como diputada, como backbencher, o definitivamente renunciará. No sabemos, no se conoce, por supuesto, cuáles son los planes futuros de Liz Truss, salvo que está terminando su gobierno las últimas horas que estará como inquilina de Downing Street. Así es, Carmen. Sí, también quiero saber su opinión sobre el futuro de la saliente Liz Truss. También los británicos se caracterizan por ser muy duros, ¿no? Y muy francos, digamos, y tener una libertad de prensa bien crítica también contra los líderes. Recordemos, obviamente, lo de la lechuga, que estaba una lechuga con una foto de Liz Truss para ver quién duraba más. Finalmente, pues ganó la lechuga con Liz Truss. Entonces, realmente fue bien duro, me imagino, también, como lo dice Luisa, para Liz Truss, ¿no? ¿Y qué va a hacer de su futuro? Sí, tú lo has dicho. La prensa inglesa digamos, tiene una lengua No muy perdona. afilada. No perdona nada, no perdonan nada, nada, nada les escapa y es algo, la verdad, hay que tener mucha valentía para tomar un cargo acá, porque el nivel de escrutinio al que se ponen ellos mismos es muy alto. Liz Truss yo creo que ahora le va a pasar algo como Cameron, o también lo que hizo a Theresa May, desaparecen durante un buen tiempo del espacio público, porque yo creo que tiene un desgaste a nivel emocional muy grande todo lo que sucede. Y generalmente ocupan cargos, generalmente se salen, no hay realmente un espacio para reincorporarse como MP directamente. Es raro, bueno, Teresa May lo hizo, pero yo creo que hay un momento en que se salen un poquito de la luz, no de los focos de la prensa. Así que ojalá tengamos más claridad. Ahora, muy interesante también parece ser, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que se eligió a un nuevo primer ministro,
sin elecciones, tendió a ser una persona a la cual se le traspasa mucha responsabilidad. El caso de Theresa May tras lo que pasó con Cameron, lo de Liz Truss tras lo que pasó con Johnson, y ahora a Rishi Sunak con lo que pasó con sus antecesores. Entonces, son puestos que son aún más difíciles que cuando son elegidos con un mandato directo. Lo de Theresa May fue bien fuerte, incluso la vimos llorando en varias oportunidades por, digamos, la presión también dentro de la Cámara de los Comunes que manejaban. Estábamos hablando evidentemente de las críticas y la presión de la prensa, digamos, dentro del Reino Unido, pero también es que eso se vive dentro del Parlamento, abucheos, incluso gritos que pasan cuando no están de acuerdo con lo que dice un parlamentario o un primer ministro. ¿Qué tan respetado, Carmen, es Rishi Sunak dentro de la Cámara de los Comunes? Podemos ver, digamos, estos escenarios, por así decirlo, que estamos acostumbrados a ver dentro, estas discusiones acaloradas dentro de Westminster. Sí, bueno, el heckling al que te refieres, que es una tradición, Sí. ¿no?, del Parlamento inglés en el que levantan la voz y es un modo, ¿no?, de intimidar un poquito a la contraparte. Eh, es una práctica común, pero que además yo creo es llevada un poquito al extremo cuando se producen estos espacios de caos. De todas maneras, Rishi Sunak, por mucho respeto que se le tenga a su preparación, a su capacidad técnica, etcétera, se va a tener que también presentar ante la House of Lords, House of Commons, con un poquito de humildad, porque a final de cuentas él era la mano derecha bajo el gobierno de Boris Johnson. A él también se le encararon una serie de problemas con el sistema económico por medidas que él tomó, y ahora vuelve como primer ministro y va a tener que ganarse la confianza, digamos, tanto de su bancada, aunque con la oposición cero chance de que lo apoyen. Así que va a ser un contexto muy duro, y yo creo que heckling vamos a ver mucho en la Cámara de los Comunes. Claro, claro, Carmen. Y además también hay que recordar que Rishi Sunak también estuvo involucrado en todo este escándalo que le costó también el puesto al primer ministro Boris Johnson. Hablamos del Partygate, fue uno de los invitados a estas fiestas dentro de Downing Street, ¿no? Entonces, como lo dices, no lo va a tener fácil con la oposición, y pues también Rishi Sunak tiene rabo de paja, como quien dice. Sí, de todas maneras, cuando uno ya está un poco incriminado, por decirlo de algún modo, eso no se lo van a dejar pasar tan fácilmente. Yo estoy segura que la oposición se va a encargar de sacárselo en cara muy rápidamente, y le va a tocar al partido ponerse duro en defensa de él, porque si no va a ser un piso muy, muy frágil sobre el que va a caminar. Luisa, quiero volver con usted para también preguntarle si también será el fin, digamos, o político de alguna manera en el spotlight de Boris Johnson. Hablamos de Liz Truss, que seguramente a lo mejor lo va a hacer, pero Boris Johnson va a seguir siendo una figura fuerte dentro de los conservadores, dentro digamos, del círculo cercano de Rishi Sunak, porque recordemos que Sunak fue ministro de Economía de Johnson y amigo íntimo para estar en estas fiestas de Downing Street. Sí, Rishi Sunak estuvo en la fiesta de cumpleaños de Boris Johnson y por eso fue multado, pero lo cierto es que tienen diferencias absolutas. De hecho, cuando Boris Johnson fue forzado a renunciar fue por un complot de Rishi Sunak, podría decirse, con el entonces otro ministro de Salud, Sajid Javid, y entonces empezaron las cascadas de renuncias, y lo que se sabe es que Boris Johnson estaba absolutamente furioso por este complot de Rishi Sunak, iniciado por Rishi Sunak, y les pidió a los miembros del gabinete que no votaran por Rishi y lo hicieran por Liz Truss. Y de hecho, Penny Mordaunt y Rishi Sunak eran los favoritos, pero el día en que concluyó la votación, finalmente fue elegida Liz Truss y Rishi Sunak como los finalistas. Entonces eso nos muestra las diferencias profundas que tienen los dos. Yo la verdad no creo que Rishi Sunak vaya a recibir mayores consejos de Boris Johnson, quien es a nivel nacional una figura absolutamente desprestigiada
por todas esas crisis políticas de las que fue protagonista, estuvo los últimos meses de su gobierno defendiéndose y no gobernando, que es la gran crítica que se ha hecho recientemente y sobre todo por esa compleja relación con la verdad que tiene el ex primer ministro. De hecho, en su carta de anuncio ayer de candidatura, Rishi Sunak ha dicho que liderará con altos estándares éticos y eso sin duda era un mensaje clarísimo para Boris Johnson. Sobre el futuro de Boris Johnson, bueno, él lo dejó clarísimo. Ha dicho que tendrá mucha posibilidad de regresar. Ha hablado de las elecciones generales en 2024. Ha dicho que tiene todavía muchísimo que aportar al Partido Conservador y al país, pero lo cierto es que escudriñando bien no se encuentran los votos que Boris Johnson ha dicho en esa carta, muy a su estilo, que tenía, y de hecho decía que podría estar este mismo viernes gobernando nuevamente desde Downing Street, pero lo cierto es que no se ha presentado y se dice muy internamente aquí por los expertos y quienes han sido testigos de excepción de la política británica por años, es que Boris Johnson simplemente no tenía los votos para presentarse, porque si se hubiera presentado hubiera tenido la posibilidad seria de ser reelegido, con la posibilidad de que hubiera sido destituido, hubiera tenido que ser forzado a renunciar nuevamente porque el Parlamento británico lo está investigando sobre si mintió o no deliberadamente sobre el Partygate. Así que para responder concretamente a tu pregunta, tendremos Boris Johnson por mucho, mucho tiempo.